Lucas 16 habla esto. Hay un hombre rico y un hombre que se llama Lázaro. Y voy a leer la palabra de Dios. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿sí?, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí vemos que los dos murieron. Como digo, todo ser humano va a morir. Pero uno es llevado por los ángeles a un lugar y el otro es sepultado, que la Biblia le llama en el Hades, dice. Y en el Hades él alzó sus ojos y estando en tormentos. El Hades también le llaman infierno, pero no es lo mismo que el lago de fuego. Entonces aquí es, en el Hades alzó sus ojos el hombre rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, tampoco pueden. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, la gente que está en el infierno va a querer salir de ahí y ya no va a poder, ¿sí? La oportunidad la tenemos en vida de arrepentirnos, de buscar a Dios, por muy rico que era. Por eso yo a veces he dicho, no porque la gente sea rica o porque la gente sea pobre, ¿sí?, tienen la entrada al cielo. Lo que importa aquí es si tienen al Salvador o no lo tienen. Puede ser rico, puede ser pobre. Hay ricos que son buena gente, hay ricos que son malas gentes. Hay pobres que son malos, hay pobres que son buenos. Pero aquí la decisión es que uno fue llevado a un sitio infierno y el otro fue llevado a un paraíso. El que estaba en el tormento quería salir de ahí. Pero también nosotros vemos al otro, a Lázaro, ya no se miraba que estaba enfermo, ya no se miraba que estaba tirado, postrado, lleno de llagas, enfermo. La enfermedad ya no existía para él en ese lugar. Pero ahora el otro que estaba bien, que podía caminar, que tenía todo, está sufriendo. Entonces aquí él habla y dice, te pido, te ruego que mandes a la casa de mi padre para que les testifique, porque tengo 5 hermanos, ¿sí?, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea que él no quiere que sus hermanos vayan a sufrir allá también junto con él. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ¿sí? Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, aquí la clave es que la gente se tiene que arrepentir. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea, por eso yo decía que
primero la gente tiene que leer la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios para después entender de lo que se trata el mensaje de la salvación. Y que al final tomen su decisión de creer o no creer. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Pero la fe tiene su riesgo. Nosotros vemos a los muchachos que aventaron al horno de fuego. Ellos tuvieron fe. Vemos a Daniel que lo aventaron al pozo de los leones. También ellos creyeron en Dios. Creyeron, pero tenían oportunidad de arrodillarse o ser tirados. Y ellos prefirieron, por su fe, seguir de pie y creer en Dios, aunque sus vidas se perdieran. Pero Jesús dice, el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la ganará. Entonces, la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, pero a través de la fe. O sea, es como aquí, para ir a la ciudad tenemos que atravesar el túnel. No podemos llegar a la ciudad sin atravesar el túnel. Ok, podemos darle por otros lugares, pero si ese es el camino, como Jesús dice que ese es el camino, ¿sí? Tenemos que cruzar para llegar a la ciudad por el túnel y después del túnel está la ciudad. Entonces tenemos que creer en la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que oír la palabra de Dios y creer, y después que creemos, después de la fe, después de creer, es que recibes la salvación, o si decides no creer, no recibes nada, ¿sí? Ahora, en esta historia vemos que los dos, después de morir, volvieron a vivir, y es lo mismo que sucederá con todos nosotros. Unos van a ir a un lugar y otros van a otro lugar. Uno de tormento y uno de paz. Uno de amor, paz, gozo, sin enfermedad, sin muerte, sin llanto, sin tristeza, sin dolor. Y el otro de sufrimiento, rechinar de dientes, temor, miedo y sufrimiento eterno. Ahora vamos a ver en Daniel 12:2. El libro de Daniel es del Antiguo Testamento, pero toda la Biblia conecta. La palabra de Dios dice en Daniel 12, como título tiene el tiempo del fin, donde todo se acaba. ¿Sí? En el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, ¿sí? Unos para vida eterna con Dios en el cielo, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vemos Juan 5:29, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Juan 5:29, y dice, y los que hicieron lo bueno, todos se levantarán, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Qué es lo más bueno que la gente puede hacer? O lo único bueno que la gente pudiera hacer sería aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados y entregarle el corazón a Él. Eso es lo bueno, porque cualquier otra cosa buena, la palabra de Dios habla que cualquier cosa buena que uno haga, por muy buena que sea, son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios si lo hacemos por nosotros mismos. Pero lo bueno que podemos hacer es aceptar a Jesucristo para que Él sea quien nos quite el pecado y quien nos dé vida nueva. Entonces dice, todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿En dónde está la condenación? En Apocalipsis 20:15 dice,
que serán condenados y serán echados al lago de fuego los que no se encontraron escritos en el libro de la vida. Entonces aquí podemos volver de nuevo a Juan 3:16, en donde dice que Jesucristo es el que da vida eterna si crees en Él. Y creer en Él es creer en su palabra, no solo lo que te convenga, no solo lo que me convenga, sino lo que Dios dice. Si es bueno, ok. Si es malo, me alejo. Si es algo que a Dios no le agrada, lo aparto, lo dejo. Entonces, vemos aquí que Jesús es el que tiene la vida eterna, ¿sí? Y que si uno lo acepta, no es condenado. Al contrario, recibe la salvación. Pero si no lo acepta, condenado queda. Así que, ¿cuál es la cuestión aquí? Puede que hasta hoy, el día de hoy, estés yendo a la iglesia, o no estés yendo a la iglesia, pero que estés viviendo en algún pecado que tú sabes que está mal y que lo sigues haciendo. O que puede ser que estás en la iglesia y odias a alguien o no has perdonado a alguien, pero sigues yendo a la iglesia. Tu vida nunca va a cambiar. No vas a vivir feliz, no vas a tener paz. ¿Sí? La Biblia acá habla de prostitutas, habla de gente que mataron, pero yo veo en la palabra de Dios que Él dice que vino por los pecadores. Puede ser que la gente sea prostituta, puede ser lesbiana, puede ser homosexual, puede ser matón, violador, ladrón, mentiroso. La palabra de Dios dice que Él vino para salvar a los pecadores, si se arrepienten de corazón. Y todas las personas que están en un lugar de en estos tipos de pecados, hablábamos desde el principio de estos videos que hay veces no son culpa de ellos. Ahí la Biblia te habla que es parte de la iniquidad que fue plantada en los padres, en los abuelos. Bueno, lo vemos aquí desde el principio de Adán y Eva. Y de ahí pasó a unos padres y a otros padres y a otros padres. Y si tu padre era borracho, tú vienes siendo borracho. Si tu madre fue prostituta, tú vienes siendo prostituta. Si tu padre fue violador, puede ser que adelante tú o tus hijos o alguien se convierta en violador. Si tus hijos o hay alguien que hizo brujería, puede ser que tu hijo, tu nieto o alguien más adelante sea brujo. Porque los demonios toman derecho. Lo que hablábamos con mi esposa, de que como cuando tú tienes un carro y tú mueres, el carro le queda a tu hijo. Cuando tú tienes una casa, un terreno, tú mueres, el terreno se le queda a tu hijo, la casa se le queda a tu hijo. Asimismo, los demonios, los espíritus. Pero cada vez que él está en todo esto, eso te hace yendo a ser peor y peor y peor, y maldición pasa de generación en generación en generación, hasta que venga uno que se arrepienta, que decida ya no vivir así, que se acerque a la luz, que se acerque a Jesucristo, que escuche su palabra, y que después de escucharla se va a dar cuenta de qué tan grande es el amor de Dios por nosotros. Después de escuchar todo eso, esa persona se va a enamorar de Dios, se va a enamorar de Cristo. ¿Sí? Entonces, no importa el pecado en el que estés viviendo, no importa la situación de la cual estés viviendo, Dios te ama y te acepta como estés, pero después con su palabra te va a ir lavando y te va a cambiar, te va a transformar al punto de que te dé un nuevo corazón, nazcas de nuevo y ponga su espíritu en tu corazón para que vivas una vida totalmente diferente, una nueva vida en Cristo. Mucha gente está en la iglesia, en iglesias, pero no han cambiado. El domingo son una persona que levantan las manos, que cantan, que alaban, que todo, y el lunes están hablando grosería al que se le atravesó en el carro,
totalmente otras personas. Su vida nunca cambió porque no han dejado entrar a Cristo en su corazón. Por lo tanto, no han nacido de nuevos, porque si nacieran de nuevo, la palabra de Dios dice que todas las cosas viejas pasaron. O sea, si era matón, prostituto, lesbiana, whatever, lo que haya sido, lo dejarás a un lado. ¿Sí? Ahora, podremos estar en diferentes ministerios de alabanzas, de danzas, poder ir a predicar aquí, poder ir a predicar acá, poder decir profecía aquí, profecía allá, pero la palabra de Dios dice que Él nos dio un ministerio a todo el que cree. Y ese es el ministerio de la reconciliación, primeramente con Dios. Dios, Jesús, nos reconcilió con el Padre. Y ahora que estamos reconciliados con el Padre, ahora Él nos envía a reconciliarnos con otras personas. Jesucristo dijo, esto que estamos compartiendo es la palabra de Dios. No es mi palabra, pero sí sé que Dios cambia vidas, ha cambiado la mía y ha cambiado de otras personas que conozco. Sé que es real, sé que su palabra es poderosa. Y una cosa que la palabra de Dios dice en Mateo 24:41, ¿sí? Dice que Él no creó el infierno para ti ni para mí. 24:41 dice esto. ¿Sí? 25:41, no es 24, 25:41. Dice la palabra que Dios creó, ¿sí? Que Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. No lo creó para ti ni para mí. Por muy pecador que seas, si tú te arrepientes, Él te puede salvar. El infierno no es para ti, no es para mí, es para el diablo y sus ángeles, sus demonios. Pero si morimos sin Cristo, la palabra de Dios dice que ahí, junto con ellos, la gente va a ser lanzada al lago de fuego, al infierno de sufrimiento eterno. ¿Sí? No es para ti, vuelvo y te repito. Jesús perdonó a María Magdalena, que era pecadora, que era prostituta. ¿Sí? Jesús cambió vidas de diferentes personas. Jesús perdonó a los que mataban y perseguían, e incluso a cristianos. La palabra de Dios dice que Él puede perdonarte todo y darte vida nueva, ¿sí? Pero es tu decisión, tú decides si tomar la palabra o dejarla, pero cuando uno muera, recuerda que solamente hay dos lugares, cielo o infierno, y no sabemos cuándo vamos a morir. Hoy, mañana, pasado, ni tú ni yo sabemos. Lo que sí tenemos seguro es que vamos a morir aquí. Así que toma tu decisión. Deseo de todo corazón que tomes la buena para que puedas ir a un lugar de paz, de amor, sin sufrimiento, ni llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedades, y no tengas después que estar sufriendo y gritando como el hombre de la historia que estaba sufriendo, gritando, queriendo salir de ahí. Dios te bendiga, pase buenas tardes, bendiga a toda tu familia y que la palabra del Señor vaya directo a tu corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.